Yo no sé si tú alguna vez has escuchado sobre el experimento de Solomon Asch. No sé si lo has escuchado, alguno que haya escuchado de este experimento. Pues bien, déjame decirte de qué se trata. Se trata de una serie de experimentos que se llevaron a cabo en 1951, en donde se demostró de una manera muy significativa el poder de la conformidad en los grupos. Fíjate. Así que hoy traigo un video y yo quiero que tú te des cuenta cómo realmente funciona. Y te aseguro algo, te vas a quedar con la boca abierta y vas a decir, no puede ser. Y vas a ver cómo las personas pueden ser influenciadas de tal manera que sometan su voluntad, su forma de pensar, su forma de actuar a lo que otros hacen. Y el problema es de que cuando nosotros sometemos nuestra voluntad y seguimos a los grupos y nos anulamos a nosotros mismos, allí estamos también anulando nuestra identidad y propósito. Así que vamos a disfrutar de este video. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. ¿Qué te pareció? Impresionante. Yo no sé si te diste cuenta cómo
las personas fueron anulando su forma de pensar. Se anularon a ellos mismos y se adaptaron a un grupo. Y sabes, el Señor esta semana me llevó precisamente a considerar la importancia del que nosotros nos conformemos y seamos conformistas con nuestras vidas. Conformistas. Y sabes algo, Dios no quiere que tú seas conformista. ¿Qué es el conformismo? Realmente la palabra conformismo viene de confort, que quiere decir comodidad. Entonces, ser conformista es adaptarnos y acomodarnos a las circunstancias que nos están rodeando. Cuando tú eres una persona conformista, cedes el dominio de tu vida a las circunstancias que te están presionando, a las circunstancias que te rodean. Y muchas veces pierdes el interés, así como lo ves, pierdes el interés por superar lo que estás viviendo, pierdes el interés por corregir lo que está sucediendo, aunque sabes que no está bien, no lo corriges. Y muchas personas, mira, que se han acomodado en la vida, cuando suceden cosas en su vida, lo primero que dicen es que esto me tocó vivir. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho en alguna oportunidad? Es que esto es lo que hay, así son las cosas en mi vida. Y lo que veo es de que muchas veces aceptamos con mucha facilidad y sin mostrar oposición a las situaciones, las aceptamos sin lucha, las aceptamos como que si las cosas que nos sucedieran fueran parte del diseño del Señor para nuestra vida. Y te voy a enseñar algo. El profeta Elías se levanta para señalar precisamente el conformismo del pueblo de Israel. Y dice en Primera de Reyes 18:21, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, dice. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo, dice, no respondió ni una palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? El pueblo de Israel se había acomodado, se había conformado a una condición espiritual tibia, a una condición espiritual en la cual ellos querían darle un poco de devoción a Jehová y un poco de devoción también a Baal, a todos esos dioses que eran contrarios al Señor, esos dioses paganos. Pero veo algo en las palabras de Elías. Veo que realmente Dios no está interesado en que ellos se resignaran a esa vida espiritual mediocre. Veo que Dios no estaba de acuerdo con el sistema de adoración que todos habían optado por agarrar. Dios no quería que su pueblo hiciera lo mismo que todos hacían. No quería que su pueblo siguiera los pasos de los demás, porque su pueblo tenía que darle una adoración exclusiva a Dios. Si tú ves la condición del pueblo de Israel desde la perspectiva bíblica, es como que si Israel fuera aquel cónyuge infiel en el matrimonio, que, ¿sabes?, no quiere renunciar a su esposo, pero tampoco quiere renunciar a ese amor ilícito. Ese no era el diseño de Dios para Israel. Realmente Dios no quería que su pueblo viviera de esa manera, no importando que la reina Jezabel llevara sus dioses paganos, no importando que se pusiera la idolatría allí con ellos. Eso no era el deseo de Dios. El deseo de Dios no era que su pueblo de Dios aceptara esa condición de adoración, esa condición de relacionarse con Dios. Eso no quería el Señor. Quería que su pueblo se opusiera, quería que su pueblo luchara, quería que su pueblo no se acomodara a esa situación. Pero ¿sabes algo? Se acomodó. El pueblo simplemente aceptó el darle adoración a Baal, darle adoración a los dioses paganos, pero también darle adoración a un Dios verdadero. Ahora, pongamos ejemplos de nuestra vida real. Te voy a decir algo. En nuestro diario vivir hemos visto personas, y hablemos un poco de matrimonios. ¿Cuántas mujeres hoy? Y voy a pedir si me pueden arreglar el audio porque está pitando un poco. Yo no sé si se han dado cuenta de algo que es interesante, pero ¿cuántas mujeres hoy están adaptadas, se conformaron a un mal matrimonio?
¿Cuántas mujeres, fíjate en esto, cuántas mujeres hoy están aceptando el abuso, el pisoteo? ¿Cuántas mujeres hoy están aceptando la violencia psicológica de su pareja? ¿Cuántas mujeres hoy se resignaron? ¿Cuántas mujeres hoy fueron anuladas en su forma de pensar y en su forma de actuar, en su forma de hablar? ¿Cuántas mujeres dijeron, bueno, pues esto me tocó vivir? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente ese es el diseño de Dios para la mujer dentro del matrimonio? Quiero que lo respondas. No, entonces eso no es lo que le tocó vivir. Te voy a decir otra cosa. ¿Cuántos hemos visto esos matriarcados bien marcados en los hogares? Matriarcados donde el hombre es un cero a la izquierda. Matriarcados donde el hombre solo está ahí pintado realmente. Donde el hombre está sumiso y sujeto a su mujer y ha abandonado su posición dada por Dios de ser cabeza del hogar. ¿Cuánto lo hemos visto? Ahora, ¿será ese el diseño de Dios para el hombre dentro del matrimonio? Claro que no. ¿Cuántas personas hoy se adaptaron a vivir en pecado? ¿Cuántas personas hoy se adaptaron a vivir una cristiandad mediocre? ¿Cuántas personas hoy están obrando como el pueblo en el tiempo de Elías? Personas que dicen ser de Dios, pero realmente no lo están honrando en su diario vivir con ese estilo de vida fuera de las paredes de la iglesia. ¿Cuántas personas hoy están violando la palabra de Dios y la están pisoteando? Y saben que están haciendo mal, saben que están mal, pero no hacen nada por mejorar y cambiar. ¿Será que ese es el diseño de Dios para tu vida como cristiano? ¿Será que ese es el diseño de Dios para la vida cristiana? Claro que no. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas hoy, cuántos cristianos se acomodaron a un estilo de vida en donde no tienen el coraje, la determinación, la valentía para tomar riesgos, para tomar las oportunidades de la vida porque tienen miedo? ¿Ah? ¿Cuántos empresarios fracasaron en algún área de su vida y hoy tienen temor de tomar riesgos? ¿Será que el miedo es parte del diseño de Dios para nuestra vida? Contesta, por favor. No. ¿Acaso no dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía? No ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es de que el hombre se quede en casa y deje de ser proveedor. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es de que la mujer sea abusada. El diseño de Dios no es de que el hombre sea mangoneado por su mujer. El deseo de Dios y el diseño de Dios no es que tú vivas una vida espiritual fallida. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es de que tengas miedo y que no corras detrás de los desafíos, que no corras detrás de las oportunidades que Dios ponga delante de ti. ¿Sabes? Hace años, bueno, no tantos, pero cuando tenía 25 años, está muy serio, cuando tenía 25 años, tuve la ruptura, se rompió una relación de sociedad con una persona y empecé un nuevo negocio, un negocio que más adelante nos sostendría bien y pondría pan en nuestra mesa. Pero me ocurrió algo que es interesante. Recuérdate que yo te he dicho que yo no nací en el Evangelio. Yo estaba en el mundo y ya al venir a Cristo, así como a muchos de ustedes, me costó dar ciertos pasos de fe. Me costó poner en práctica muchas cosas que el Señor decía que había que hacer. Y una de ellas, déjame decirte cuál fue, el diezmo. Mi esposa, ella nació en el Evangelio, ella me decía siempre, hay que diezmar. Y yo no entendía por qué había que diezmar. No había recibido una clase sobre el diezmo, nadie me había instruido y no entendía por qué había que diezmar. Pues bien, empecé a diezmar o a dar lo que yo creía que era lo adecuado para dar. Y llegó el momento, y fíjate cómo es esto, Dios me dejó irme y cuando ya tenía cierto crecimiento en el negocio, el Señor me mete a su escuela de enseñanza. Y la escuela de enseñanza del Señor es quebrantamiento, es dolor, son lágrimas,
es algo terrible. Yo creo que muchos lo hemos experimentado. Y el Señor decide cerrarme todas las puertas, como dice Apocalipsis 3:8, las puertas que el Señor cierra, nadie las abre. Pero también las que Él abre, nadie las puede cerrar. Pues Él decidió cerrarme la puerta de la economía y ninguno de los clientes con los que yo tenía una muy buena relación me contrató. Estuvo la situación bien difícil. Hice todo lo que tenía que hacer como empresario. Administrativamente hice todo lo que tenía que hacer. Publicidad, ponía a distribuir volantes, hacía prospectación, mandaba nuestra propuesta, nuestros servicios, mandábamos un portafolio, hacíamos todo lo que teníamos que hacer y nada funcionaba. Las puertas estaban cerradas. Y fue muy doloroso para mí. Y aprendí la fidelidad a Dios de esa manera. Aprendí a ser fiel al Señor. Aprendí a diezmarle al Señor. Sin embargo, aunque después de diezmar todo volvió a su cauce y a su caminar normal, a mí me sucedió algo. Y te voy a decir qué me sucedió. Me sucedió que cuando estaba en la escuela de Dios y empezaba a tocar puertas y no se abrían, me frustré, me desanimé y entré en pánico. Había que poner pan en la mesa. Lisbeth era la que estaba llevando el pan en lo que yo estaba en esa escuela de aprendizaje y fue bien doloroso. Como hombre me sentía miserable de ver que mi esposa estaba proveyendo y yo estaba en nada. Yo creo que muchos han pasado por esta situación y eso me dolió, pero voy a contarte algo que nunca he contado. Cuando ya todo regresó a su normalidad, aquellas empresas grandes que yo visitaba y de las cuales había tomado una tajada y me contrataban para hacer los trabajos, cuando yo iba de nuevo a esas empresas, me metía a sus parqueos, ya la gente me conocía y cuando llegaba empezaba a temblar, sudaba frío y había un diálogo interno. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo siempre en ese momento de dificultad sembró ideas en mi mente que yo no tenía la capacidad, que no tenía el talento, que no era bueno para lo que hacía. Y yo me la creí. Y cuando estaba en el parqueo y yo estaba a punto de entrar a vender, te voy a decir qué ocurría. Empezaba a sudar, empezaba a ponerme nervioso y el diálogo interno me decía: no tenés la capacidad, no tenés el talento, no te van a contratar. ¿Y sabes qué hacía? Arrancaba el carro y me iba. Y eso lo hice por mucho tiempo, hasta que entendí que ese no era el diseño de Dios para mi vida. Dios no me había llamado a ser un cobarde y un mantenido por mi esposa. Dios me había llamado en su orden divino y en su diseño a ser yo proveedor de mi casa. Así que entendí que yo me había acomodado a las ideas que Satanás había sembrado en mi interior. Y la mayor parte del tiempo te voy a decir algo, te voy a enseñar por qué es que nos acomodamos. La mayor parte del tiempo nos acomodamos por las experiencias amargas y dolorosas que vivimos en nuestra vida. Son situaciones que salen de nuestro control, salen de nuestras manos, no sabemos qué hacer, no podemos hacer nada y entonces simplemente lo que hacemos es adaptarnos. Simplemente lo que hacemos es acomodarnos para poder sobrevivir aunque estemos lejos del diseño del Señor. Quizá muchos hoy acá, los que están en línea o personas a nuestro alrededor, han experimentado situaciones dolorosas, duras, difíciles en la vida, tanto pre-pandemia, pandemia y post-pandemia. Situaciones dolorosas y lo que hemos hecho para sobrevivir simplemente es dejarnos ir y navegar con la corriente del mundo. En el mundo hay dolor, en el mundo hay tristeza, en el mundo hay adulterios, en el mundo hay complicaciones, hay escasez. Y sabes, cuando vamos con la corriente del mundo, decimos, bueno, pues así es la vida y me tocó sufrir y tengo que sufrir. Y no es así, esa es la corriente del mundo. No dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré, ¿qué? ¿Seguir sufriendo? ¿Seguir teniendo dolor? Descansar. Es contrario el diseño de Dios para tu vida que el diseño del mundo, el diseño de Satanás. Lamentablemente, déjame decirte algo. No son uno o dos pelones los que se están dejando llevar por la corriente del mundo. Son
miles y miles de cristianos que hoy cedieron su voluntad a las presiones del mundo y hoy están sometiéndose a opiniones, posturas, costumbres, culturas, ideas, ideologías, estilos, modas que no son el diseño de Dios. La palabra del Señor nos dice claramente en Romanos 12:2, dice, y no os conforméis, no te acomodes al sistema de este mundo, no te acomodes al mundo. No importa que todo el mundo lo haga, tú no tenés que hacerlo. Tú tenés que transformar tu vida. Y dice, al transformar tu vida va a haber una renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo lo que veo es que el Espíritu Santo ilumina al apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos, pero en este capítulo y en este versículo el Espíritu Santo decide darnos una orden, no es opcional, es una orden, y te dice que no te adaptes. No te está diciendo si quieres, te está diciendo no, es un rotundo no, no te adaptes, no te conformes, no te acomodes, no te acostumbres a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo como hijos de Dios, no podemos conformarnos al sistema del mundo, no podemos adaptarnos al diseño del mundo, a la cultura del mundo, a las ideas del mundo, a las propuestas del mundo, a las posturas del mundo, a las ideologías del mundo. ¿Por qué? Simplemente porque es un sistema que está en rebelión contra Dios, contra su palabra, contra los planes de Dios para tu vida y contra el diseño que Dios tiene para ti y tu familia. El problema es que si nosotros nos adaptamos, si nosotros, nos acomodamos al sistema de este mundo, entonces nuestra vida nunca va a ser transformada, nuestra mente nunca va a ser renovada y nunca vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nunca vamos a poder avanzar, va a haber un obstáculo que no nos va a dejar crecer y avanzar en el reino, mucho menos cumplir los planes en este mundo mientras estemos en esta tierra, mientras estemos acá. Y déjame decirte algo y quiero que te lo grabes. Jesús nunca vino a sufrir a la tierra, nunca vino a sufrir abusos, humillación, tortura, dolor, a experimentar dolor, hasta morir en esa cruel cruz para que tú te acomodes a este mundo, para que tú te adaptes, para que tú digas, pero así son las cosas. Eso me tocó vivir. Jesús no murió para que tú te conformaras al diseño de este mundo, para que tú te resignaras, dejaras de oponerte y de luchar, para que tú te superaras. No, eso no es lo que Dios quería para tu vida. No, para eso no vino a morir Jesús. No vino a morir para que tú le abrieras las puertas a la mediocridad, a la autojustificación y sobre todo, ¿sabes qué? A un estancamiento espiritual. Déjame enseñarte algo. Gálatas 1:4 dice, Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados, según el deseo de Dios, de Dios nuestro Padre. ¿Para qué? ¿Para qué pagó Él? Para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Entonces, el propósito de la muerte en la cruz del Calvario fue Dios pagó un rescate por tu vida a través de Jesucristo. Te rescató de este mundo corrupto, de este sistema corrupto, de este sistema maleado, de este sistema de pecado, de este sistema de perdición. De allí el Señor nos sacó. Nunca la idea del Señor fue que su Hijo fuera a morir a la cruz del Calvario para que tú te adaptaras a lo que hay en el mundo. Y por eso desde que cuando venimos a Cristo descubrimos que hay una invitación extensa en la Biblia, un llamado para cada cristiano para que seamos transformados. Te voy a enseñar otra cita, Efesios 2:2. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire, y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Ahora, yo no sé si estás entendiendo algo, pero el conformarnos al sistema de este mundo, a su cultura, ideas, ideologías, posturas, todo lo que ya dije con anterioridad, era una actitud de nuestra vida pasada, porque la Biblia empieza diciendo antes. ¿Antes de qué? Antes de venir a Cristo.
Antes de venir a Cristo, tu vida servía a Satanás. Antes de venir a Cristo, Satanás era tu padre. Estabas bajo dominio del reino de las tinieblas. Antes ibas con la corriente de este mundo, pero ahora ya no debe ser así. Déjame enseñarte una cita más. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, ¿qué dice? ¿Qué? Nosotros todos. ¿Quiénes son nosotros todos? Tuyo. Todos los que estamos acá. Todos los que están en esta transmisión. Y todos los que posteriormente mirarán este mensaje. Nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. O sea, nosotros tenemos que ser reflejo de Cristo, mira. Y somos transformados en la misma imagen y dice, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué es lo que yo veo acá? Que la vida cristiana no es estancarse. La verdadera vida cristiana es aquella que está en un movimiento constante. Yo lo que veo acá es que en este de gloria en gloria veo algo que es progresivo. Veo que hay un crecimiento que es constante en la vida de cada creyente. ¿Estás comprendiendo? Cada creyente tiene que estar creciendo todos los días de su vida. El día que dejemos de crecer, preocupémonos. Porque tiene que ser constante. Vamos de gloria en gloria. Hoy alcanzaste una gloria, mañana vas a otro nivel, pero no te puedes estancar. Y vuelvo a repetir algo, pero si tú te conformas y aceptas el diseño de este mundo para tu vida, un diseño que va en contra de los planes de Dios, de las normas de Dios, de los mandamientos del Señor, déjame decirte qué va a pasar. Te lo dije anteriormente, vas a dejar de avanzar, vas a dejar de crecer y como resultado tu vida espiritual se estanca, se seca, se marchita y dejas de dar fruto y consecutivamente vendrá una frialdad espiritual a tu vida. Una frialdad espiritual que va a ser representada por una insensibilidad a Dios, las cosas de Dios, una insensibilidad a su palabra. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que no solo vas a ser insensible. Cuando te acomodas, cuando tú te conformas, eres un conformista, déjame decirte qué va a pasar. Va a pasar que tú vas a ser consciente de que tu vida espiritual no está nada bien con Dios, pero no vas a hacer nada. Por eso hoy quiero citar unas palabras, un pequeño párrafo, o más bien, sí, una idea que nos deja plasmada en su primer discurso John F. Kennedy. Él dijo algo que me gustó muchísimo y por eso lo quiero citar. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. ¿Y qué verdad habían en sus palabras? ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú eres un conformista, tú eres un esclavo. Y te voy a decir por qué. Porque dejas de opinar. Yo no sé si viste en el video algo que es interesante. Ella cree que puede pensar. ¿Te diste cuenta? Ella creía que ella era la que dominaba la onda, pero estaba siendo dominada. Entonces te vuelves un esclavo de la corriente del mundo. Si tú te resignas a este mundo, déjame decirte algo que va a pasar. Va a pasar que no vas a querer superar aquellas cosas que tú consideras que están mal, no las vas a querer corregir. Va a haber esa actitud pasiva en tu vida que es destructiva. Esa actitud pasiva que te viene a negar a ti y viene a negar también todo lo que Dios ha depositado dentro de ti. Y cuando digo ha depositado dentro de ti, déjame decirte qué es tu capacidad, tu talento, es tu creatividad, el potencial que Dios ya depositó en ti. Eso va a ser anulado juntamente con tu identidad. Y entonces vas a dejar de superarte y de reinventarte todos los días de tu vida. Porque vas a estar cómodo con la vida que vas a estar llevando, aunque sea una vida miserable. Conformarse realmente es morir. Cuando tú te conformas a una vida espiritual mediocre, estás muriendo. Cuando tú te conformas a un trabajo, oye esto, a un trabajo donde tú tienes mucho más potencial para buscar uno mejor, tú empiezas a morir. Cuando te acomodas a ese trabajo. Cuando tú te acomodas a unas finanzas escasas,
pudiendo obtener unas finanzas saludables, tú mueres. Cuando tú te acomodas a un matrimonio fallido, a un mal matrimonio, donde se viven faltando el respeto, donde se maltratan a cada rato, donde realmente están en casa, pero hay un divorcio emocional. Un matrimonio donde aparentemente para nuestros hijos estamos bien, pero detrás de la puerta de nuestra habitación, de nuestra recámara, en nuestra cama hay un hielo terrible. Como diría aquel profeta, pingüinos. Ni sé qué dijo, pero por ahí me recordé de algo. ¿Estás entendiendo esto? Tú empiezas a morir. Y te voy a decir por qué. Porque el conformismo es el principio de la destrucción de tu identidad, de los planes de Dios. Es el principio de la destrucción de tus sueños. Es el principio de la destrucción de tu propósito, de tu llamado. Y eso es impresionante. Te voy a decir algo, desde mi punto de vista, el conformismo es una de las herramientas de Satanás más efectivas. Y te voy a decir por qué. Porque Satanás no solo te esclaviza, anula ese deseo en ti de superación, esa iniciativa. Y no solo en las cosas espirituales, también en las cosas seculares. Y te voy a decir algo. Cuando el diablo te esclaviza, ahí pierdes la visión. Pierdes la visión de que hay algo mejor para tu vida de parte de Dios. Pierdes la visión de las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Ya no puedes ver aquellas cosas que dice la palabra, cosas que no ha visto ojo humano, cosas que no ha oído, cosas que no han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esas cosas no las vas a poder ver. La vida espiritual se mueve en una dimensión que es ilimitada. Y cuando tú te conformas, empiezas a caminar en una dimensión de limitaciones. Y eso, iglesia, es una desgracia del conformismo, porque nunca vas a poder disfrutar la inmensidad de la plenitud del amor de Dios, la inmensidad de la plenitud de los planes de Dios para tu vida. Ahora, Dios desea una vida abundante para cada uno de nosotros. Dios desea una vida plena para cada uno de nosotros. Dios quiere obrar por tu bien, quiere orar a tu favor, quiere obrar a tu favor, pero Él desea que te des cuenta. Él lo que quiere es de que te des cuenta que hay algo más de lo que hasta ahora has logrado. Hay algo más en tu vida espiritual. Hay algo más para tu matrimonio, hay algo más para tus hijos, hay algo más para tus negocios, para tu trabajo, hay algo más. No te puedes conformar con estar como tú estás. Yo no me puedo conformar así como está la iglesia. Yo no puedo conformarme y decir, bueno, eso nos tocó vivir. No, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir luchando para ver lo que el Señor prometió, porque Él no es un hijo de hombre para que mienta. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Pero espera que salgamos de esa comodidad, de esa mediocridad. Él desea que tú estés inconforme con la conformidad. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que te niegues a adaptarte a un diseño que no viene de Él. El Señor, ¿sabes qué es lo que quiere? Y te voy a decir. El Señor quiere que tú y yo seamos como Daniel y sus amigos. El Señor quiere que tú y yo, no importando si ponemos en riesgo nuestra vida, prefiramos morir en un horno de fuego quemados o ser devorados por los leones al caer en su jaula, antes, así como ellos, antes de conformarse al sistema babilónico. Ponte de pie. Dios no te llamó para que te quedes donde estás en este momento. Dios no te llamó para que vivas en mediocridad. Dios no te llamó para que seas una víctima. Para eso no te llamó Dios. Dios no te llamó para que sea anulada tu voluntad, para que sean anulados tus pensamientos, tu forma de hablar y tu forma
Teofra, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a adaptarte. Y no sé qué puedas estar pasando en este momento en tu vida. No sé qué puedas estar pasando. Pero Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a adaptarte. Dios no te llamó a conformarte con lo que hoy eres. Porque hay mucho más para tu vida de parte de Dios. Hay mucho más para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu vida laboral, para tu vida empresarial. Hay mucho más de parte de Dios. Así que si puedes comerte un gran pastel, no te acomodes con comerte las migajas. Tú no fuiste llamado para adaptarte, para conformarte con migajas cuando tienes la invitación para sentarte a la mesa del rey y comer de sus banquetes. Tú no fuiste llamado, y Cristo no murió en la cruz del Calvario para que estés con miedo, para que tu matrimonio sea disfuncional. Tú no fuiste llamado de parte de Dios para que te adaptes a una vida de pecado. Para que digas, como muchos me han dicho, pastor, es que así soy yo. Así era mi abuelo, así era mi papá. Así soy yo. Así fui formado. No puedo hacer nada, pastor. Porque eso es una mentira. Tú fuiste llamado para caminar de gloria en gloria. ¿Estás entendiendo? El diseño de Dios no es un estancamiento. Fuiste llamado para avanzar. Fuiste llamado para crecer. Fuiste llamado para conquistar. Fuiste llamado, iglesia, para ser un príncipe, para ser un hijo de Dios de poder, un hijo de Dios de autoridad. Un hijo de Dios con una espiritualidad fuerte. Un hijo de Dios que haga huir al reino de las tinieblas. Un hijo de Dios que proclame su palabra. Un hijo de Dios que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso eres tú. Así que no te conformes con menos. No te conformes. No te conformes a cosas pequeñas cuando Dios tiene cosas grandes para tu vida. Cierra tus ojos.